All things are possible. Lord, I believe. Amen. Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga en esta mañana gloriosa. Es para mí un privilegio estar con ustedes una vez más en la tierra de Ecuador, donde aquí también hay novia de Jesucristo. Y yo nunca pensé de niño que iba a poder conocer novia de Ecuador, o de Perú, o de Colombia, o de México, de Canadá, de cada país. Qué glorioso es ese mensaje que ha alcanzado cada país, hermanos. Aún en nuestra tierra estamos agradecidos porque a nosotros tuvimos el privilegio de escuchar un profeta en nuestro lenguaje. Es una bendición, pero mucha gente no aprecia eso, hermano. Pero ustedes, yo veo a ustedes que ustedes están muy agradecidos porque a ustedes también ha llegado el mensaje en su lenguaje, hermanos. Y el mismo mensaje de este país, de cualquier país, Estados Unidos, es el mismo mensaje. Que Él viene a levantar una novia sin mancha, sin arruga. Amén. Cubrido por la sangre preciosa de Jesucristo, hermano. No somos nada, hermano. No hemos hecho nada en nuestras vidas. No merecemos la gracia de Dios. Yo no, porque soy un castigo, porque soy de América. No, Señor. Pero me paro delante del Señor sabiendo, hermano, que soy salvo por su gracia y que su sangre me ha cubrido, hermanos. Y me puedo parar aquí como uno de los redimidos y decir, por su gracia, un día yo llego a mi casa, hermano. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a comenzar con una oración al Señor, hermanos. Amén. Si inclinen sus rostros. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por el privilegio y la oportunidad y el gozo de poder estar aquí en esta mañana, Señor. Un sábado quizás para mucha gente es un día de descanso, Señor. Pero a nosotros nos ha tocado estar aquí y hemos venido con gozo para estar en tu presencia, Señor. Para escuchar tu palabra, para recibir de tu palabra ánimo para seguir el día de mañana y el día que sigue, y el día que sigue hasta que el último día llega, cuando la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán y los que están vivos iremos en el rapto, Padre, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, para nunca jamás sufrir en esta vida, Señor. Señor, bendice a cada uno que está aquí en esta mañana, Señor, a los que están necesitados. Si hay aquí en esta mañana un enfermo, un triste, un desanimado, Señor, uno que no sabe lo que está haciendo o dónde debe de estar, Padre, que tu Espíritu Santo comience a caminar por aquí y puede tocar cada corazón de cada persona que está aquí, Señor, Padre. Y te daremos la honra y la gloria porque tú lo mereces, Padre. Gracias por el ministerio local, el ministerio internacional que han juntado aquí con un propósito de levantar tu nombre santo, Señor. De predicar este mensaje, Señor, hasta que el último entra, Señor. Entonces la puerta a los gentiles será cerrada, Señor Padre. Iremos contigo a casa. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Me conminio en tus manos y cada uno que está aquí, en tu precioso nombre, Jesucristo. Amén y amén. Les bendiga una vez más. Es un privilegio estar aquí con ustedes en compañerismo. Y me siento honrado en esta mañana poder estar aquí. Aunque anoche no dormí mucho, hermanos. Decía mi papá cuando él predicaba, paraba ahí el domingo y decía, no dormí anoche porque me tocaba predicar. Decía yo entre mí que nunca me toca ser pastor porque a mí me gusta dormir en la noche, hermanos. Bueno, anoche no dormí anoche porque con ese pensamiento de
voy a hablar a la gente. Cuando yo me paro aquí, dice el profeta, veo enfrente de mí los redimidos, la sangre preciosa de Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Que Dios a usted le escogió, que en el principio Él ya conocía a usted, hermanos. Dice aquí, vamos a estar aquí en esta mañana. Amén. Si voltean conmigo el libro de Hechos, capítulo 10, 42, quiero tomar unos minuticos para hablar de como un testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. El hermano me dio un tiempecito para hablar y ya puse mi reloj para que suene la campana, hermanos. Estuve yo en Colombia en el 2015 por la primera vez y un hermano estaba hablando y no paraba. Era de América, Dios nos ayude. Cuando de repente le mandaron una notita, hermano, ya, córtale, ya se pasó su tiempo. Ya se le pasó su tiempo. Cuando yo me subí, dije, hermanos, por favor, no me mandan nota. Yo voy a terminar con mi tiempo. Y puse mi reloj porque yo no quería que me enviaran una nota para recordarme que ya el tiempo ya había acabado. Pero cuando hablamos de las cosas del Señor, cuando baja el ungimiento, hermanos, el tiempo se va, hermanos. Amén. Dice el profeta que un mensajito sirve a la gente, pero cuando uno predica 2, 3, 4, 5 horas, la gente se cansa, hermanos. Dijo un diácono, dijo un pastor a un diácono, oiga, ve y despierta a la gente. Dijo el diácono, no, usted pastor, usted los puso a dormir de tanto predicar. Pero vamos a esperar en esta mañana que Dios nos ayude para hablar unas cosas del Señor y compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos agradecidos. Hechos capítulo 10, 42 y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y su nombre es Jesucristo. Padre, tu palabra ya está bendita, Señor. Dice el profeta que aún solamente escuchar la leída de tu palabra, estamos benditos también, Padre, porque hemos oído de tu presencia, Padre. Lo que en un tiempo solamente fue un pensamiento para ti, Señor, ahora ha llegado a ser una palabra y ahora los encontramos en forma escrita, tu palabra santa, Señor. Gracias por todo. Perdona nuestros equívocos, Padre, nuestros pecados, Señor. No somos dignos de parar delante de ti, Padre, pero que tu sangre nos cubre este momento, Padre, y que tú recibes la honra y la gloria, Señor, porque estamos aquí para hablar de ti, Señor, lo que has hecho para nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Se pueden sentar, hermanos. Dice el profeta en el mensaje Bálsamo en Galar, dice, ahora Cristo hará testigo de ti. Somos testigos en esta hora de que Dios envió un profeta. Y estamos sirviendo a Jesucristo. No adoramos al hombre porque Él no murió en la cruz. En mi pueblo de donde vengo yo nos han acusado que siempre estamos adorando al profeta, que bautizamos en su nombre, que oramos en su nombre, todo lo que hacemos en nombre del profeta. Pero yo le dije, oiga, hermana, eso no es la verdad, porque el que resucitó de los muertos fue Jesucristo. El que murió en la cruz fue Jesucristo. Pero Dios sí prometió enviar un profeta en su palabra, y cuando Dios hace la promesa, Dios cumple con su promesa. Se llevará 100 años, 200 años, pero Dios en su tiempo va a cumplir con su palabra. A nosotros nos tocó estar en esta edad, que esta parte de Malaquías 4:5 se iba a cumplir hoy, este día, hermanos. Y somos testigos de eso, hermanos, que Dios envió un profeta. Le dije, hermanas, que nuestro profeta que Dios nos envió siempre nos ha apuntado a Jesucristo. Nunca ha dicho, mira lo que yo hice, mira lo que estoy yo haciendo.
yo llamé ardiendo la existencia, estoy tremendo. No, nunca, siempre daba el crédito y la honra a Jesucristo. Para mí, si había un hombre que estaba enamorado de Jesucristo, era el profeta, hermanos. Un hombre que amaba a Jesucristo. Escuchen las citas, hermanos. Ve usted la presencia con la de Cristo como un niño llorando por la gracia que Jesucristo le había extendido a él. Él amaba a Cristo, hermanos. Un hombre tan cerca de Cristo que aún la gente pensaba que era un Dios. ¿Por qué? Porque era Dios morando en el hombre, hermanos. Como debe de ser en nosotros también. No el espíritu del pastor, ni el espíritu del vecino o de la iglesia. El espíritu de Jesucristo morando en nosotros. La gente debe de ver Cristo en mi vida, hermanos. No deben de ver, hermano Castillo, deben de ver la vida de Cristo en nosotros. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Amén. La palabra de Dios es Jesucristo. Dice el profeta, la Biblia es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, y debe de estar en la novia. Porque cuando viene Jesús a levantar su novia, Él va a reconocer su palabra, hermanos. Es como una madre que tiene un hijo y se lo pierde ahí en la tienda y comienza a llorar al niño. La madre conoce ese clamor. Dice, ese es mi niño llorando. Amén. Otras madres que van por ahí, pobre niño, se le perdió a su mamá. No se le importa. Pero al madre que ha perdido su niño reconoce esa voz y dice, ahí está mi niño por ahí, y lo va y lo busca, hermanos. Dios en esta hora ha venido a buscarnos y nos ha encontrado por su gracia, hermanos. Gloria a su nombre. Bueno, la tecnología, hermanos, Dios mío, cada ratito se me cierra aquí la página aquí. Yo era en contra de estos cuando yo comencé el mensaje. Dije, no, uno debe de cargar una Biblia, no andar cargando tableta. Pero tuve que comer mis palabras porque cuando salgo al campo, me llevo una tableta y todo está ahí en esta página, ahí, hermanos. Bueno, no sé en dónde comenzar. Tanto que decir, pero ¿en dónde comenzamos? Me llegó el pensamiento anoche, dije entre mí, ¿en dónde voy a comenzar? Y luego bajó el pensamiento, dije entre mí, hay que comenzar con Jesucristo y hay que terminar con Jesucristo. Y todo en el medio que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no es tremendo, es Dios en el hombre que lo hace tremendo, hermanos. Moisés fue un hombre tremendo. Aunque él mató un hombre, aunque vivió en un palacio de paganos, fue tremendo. ¿Por qué? Porque había hecho contacto con el pilar de fuego y había cambiado su vida. Había sido un siervo del Señor y Dios pudo usar este profeta tremendo para sacar un pueblo de Israel. Aún fue el único profeta que tuvo el privilegio de ver la espada de Dios allí en ese lugar santo, hermanos. ¿Pero qué lo hace tremendo? ¿Porque se llama Moisés? No, porque tuvo contacto con Dios y Dios pudo obrar en su vida. Bueno, la palabra predestinación, dice el profeta, la palabra predestinación es una palabra difícil entre una congregación de gente, porque la predestinación, dice realmente preconocimiento es una palabra mejor. Y predestinación mira atrás a preconocimiento, y el preconocimiento mira hacia el destino. Que Dios, siendo infinito, al principio conoció el fin desde el principio, por lo tanto sabía lo que haría la gente para predecir lo que sucedería, porque sabía lo que íbamos a hacer en esta hora, hermanos. Por lo tanto, antes de Esaú o Jacob o uno nació, Dios podía decir, Esaú he odiado y Jacob a quien he amado. Porque sabía de
antemano lo que podría hacer. Nunca hizo Esaú como era. Dios no le fuerza a usted servirle. No es un Dios justo así. Él le da a usted la oportunidad de escoger. Yo dije a la iglesia una vez, mira, si yo fuera el Dios de este mundo y fuera yo creado una creación y me fueran caído en pecado, los fuera borrado a todos y comenzar de nuevo. Porque este grupo salió mal. Hubo defecto allí. Pero yo doy gracias a Dios por su amor. Cuando vio su creación caer en pecado, dijo Dios, los amo tanto que estoy dispuesto a bajar de mi trono de gloria y extender mis manos para levantarlos y redimirlos y traerlos para atrás en compañerismo con mí en mi presencia, hermanos. No estaba dispuesto a que Esaú fuera así, pero Esaú por elección escogió ese camino, hermanos. Usted por elección ha escogido este camino. Está aquí porque usted, algo en usted que lo llama, que lo lleva a estar en la casa de Dios, de querer escuchar la palabra de Dios, de querer escuchar el mensaje de la hora, hermanos. Le digo a mi iglesia, cuando usted se siente cansado, escuche una cinta. Cuando no puede dormir en la noche, escuche una cinta. Lo voy a poner en una atmósfera tranquilo y se va a quedar dormido ahí en la cama, bien a gusto. Amén. No hay nada mal con eso. Lo malo es caer dormido en la iglesia, hermanos. En la casa no. ¿Se siente enfermo? Escuche una cinta. Se siente triste, escuche una cinta, hermanos. El ungimiento, ahí está la cinta, hermanos. 20, 40 años, 50 que ha sido predicado y todavía el ungimiento queda ahí. ¿Por qué? Porque fue Dios en esta hora hablando a través de un profeta, hermanos. Si fuera sido el hombre, el espíritu del hombre fuera fallecido cuando el hombre falleciere. Pero Dios no puede fallar, hermanos. Hay un ungimiento, hermanos. Usted escucha la cinta, lo va a dar ánimo. O es que ya lo escuché una vez, escúchalo otra vez. Quizás le pasó algo. Es como el desayuno. Desayunamos ayer y ahora ¿qué? Otra vez desayunar. ¿Por qué? Para vivir, hermanos. El cuerpo está queriendo algo de comida natural. Cuanto más el hombre espiritual busca las cosas del Señor, hermanos. Dice, así es como Él nos conoce hoy. Él conoce su corazón. Y digo, Señor, tú conoces mi corazón. Yo no puedo esconder nada de ti, Señor, lo conoces. Usted puede ser capaz de engañar a su prójimo. ¿Amén? Dice, aún puede usted ser capaz de engañar a su pastor, pero nunca podrá engañar a Dios, porque Él conoce tu corazón. Bueno, quería compartir con ustedes un testimonio y espero que sea una bendición para usted. Yo nací en una familia cristiana. Yo fui, por esa parte, bendecido porque cuando nací, mi padre y mi mamá ya estaban sirviendo al Señor. En mi casa, mi padre había aplicado la señal en su casa. Siempre nos decía, en mi casa yo mando. Esta es mi casa. Esas son mis leyes. Y si no les gusta, ahí está la puerta. Me dijo, hijo, usted puede quedar en la casa tanto tiempo que quieras. Puedes tener 24, 25, 27, no me importa. Mi casa es su casa, pero es mi casa. Y si no puedo andar con mis leyes, ahí está la puerta. Ve, busque un apartamento por allí. ¿Quién iba a querer salir, hermanos? No me cobraban renta. La comida gratis. Mi mamá lavaba mi ropa, hermano. Estaba yo en gloria. ¿Para qué salir, hermanos? Pero un día me enamoré. Ay, Dios mío. Y salí. En mi casa mi padre requería una cosa de nosotros. Cuando encontrábamos trabajo, decía, hijos, primeramente los diezmos al Señor. No son para mí, digo. No van a pensar así de que son los diezmos para mi papá. No, son para el Señor. Entrégalos al Señor.
Bueno, como es espiritual, yo me obligaba a confirmar con los diezmos. Llegaba mi cheque, le daba los 10% al Señor, contento. Me quedaba con 90. Qué chévere. Y luego dijo mi padre: mi hijo, ahora que ya pago los diezmos, a mí me debe 15%. Dije entre mí: ¿en dónde en la escritura encuentro eso? No lo dije rezo porque tiene respeto a mi papá, lo dije en mi mente. Dije: oiga, ya son 25%. Y decía: es que le voy a cobrar 15 para vivir en mi casa. Y luego dijo: no es que necesito tu dinero. Y yo respondí en mi mente: ¿por qué me la pregunta entonces? Si no quiere mi 15%, ¿por qué me la estás pidiendo? Digo: es que te quiero demostrar una lección de la vida, que nada es gratis en esta vida. Todo tiene un precio. Bueno, yo me aguanté y comencé a pagar los 15%, hermanos. En veces quejaba, pero los entregaba a mi papá y decía: mi papá, aquí están los 15%. Gracias, amigo. A usted también, padre. Hermano, me casé, seguí pagando los 10% y la 90% a la esposa. Me hubiera quedado en la casa, hermanos. Dije: padre, ¿puedo regresar a mi casa? Dijo: no, ya tiene su casa propia. Pero aprendí algo, hermanos, que hay un precio para pagar en esta vida, como en lo natural, también en lo espiritual. Para poder caminar con Dios se requiere un sacrificio, hermanos. Amén. Un hombre que es espiritual va caminando en un nivel espiritual, hermanos. Él conoce espíritus, conoce la gente, debe de conocer su pueblo. Una vez me paré enfrente de la iglesia y les dije: iglesia, hermanos, a cada uno de ustedes los conozco sus problemas, qué está pasando, qué están haciendo, porque han venido conmigo para pedir consejo. Yo conozco cada problema que ustedes tienen. Nadie aquí es perfecto, ni yo me pongo acá arriba para juzgarlos. Eso no es mi trabajo. Pero cuando se te predique la palabra de Dios, están siendo juzgados por Jesucristo, porque un día tendrán que responder por esta palabra santa, hermanos. Mi padre nunca quiso bajar estandarte para llenar la iglesia. Nunca. Mi padre predicaba duro, bien duro. Pero fue bendecido porque mi padre, ya cuando yo nací, había ya bautizado y había recibido el Espíritu Santo. Estaba viviendo una vida en santidad, mi padre. Él amaba al Señor. Yo hablo de mi papá no para levantarlo como un gran hombre, pero lo digo por un testimonio, porque yo miraba en mi padre una vida. Lo que él predicaba, lo vivía, hermanos. El consejo que él daba, lo vivía, hermanos. Cuando él decía: clame a Dios, él clamaba a Dios. Para mí, entrar en la iglesia y ver a mi padre ahí en el altar llorando como un niño por el pueblo, eso me dolía mucho. Porque decía entre mí: ¿quién quisiera ser un pastor y pasar el tiempo ahí llorando por la gente que no quiere enderezarse, que no quiere obedecer la palabra de Dios? Yo decía entre mí: no merecen la oración, ingratos. Pero mi padre tenía un amor por su pueblo, por Dios, que estaba dispuesto a pagar un sacrificio en el altar, llorando, diciendo: Señor, por favor, ayude a mi pueblo. Mi padre no estaba interesado en otras iglesias, no quería tomar control de otras iglesias. A Dios le había puesto en sus manos una congregación, y esa era su responsabilidad, de mantener esas ovejas en línea con la palabra de Dios, hermanos. Mi vida de un niño consistía de iglesia, y cuando terminaba la iglesia, más iglesia. Parecía que yo era un religioso de niño, siempre en la casa de Dios, siempre en la iglesia. Esa era mi vida, y no sabía otra vida más que en la iglesia. Mi abuelito, por el lado de mi papá, era un pastor en la iglesia apostólica. Lo que hacía esa iglesia en Vallar muy especial, en comparado a las iglesias alrededor, es que en esa iglesia de Vallar los jóvenes estaban en fuego para el Señor.
Se mantenían orando, ayunando, hermanos. No les tenía que empujar o recordarles. Siempre iban a la casa de Dios orando, ayunando a las 5, 4 de la mañana, ayunando, orando en la iglesia, hermanos, que cuando comenzaba el servicio bajaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Habían pagado un sacrificio. Y al entrar a la casa de Dios bajaba la presencia. ¿Por qué? Traían la presencia con ellos a la casa de Dios. Mucha gente piensa que es el trabajo del que va dirigiendo cantos que me inspira. Estoy cansado, que me inspira. O que pasó, que me da ánimo para poder vivir. No, debemos llegar ya con ánimo, con deseo de cantar, de escuchar la palabra de Dios, de recibir una bendición, porque esta es mi alma, la cual estoy tratando en este momento, Señor. Desde los jóvenes, ahí encontraba a mi papá, un joven allí. Un día él sintió el deseo de entrar al ministerio y no sabía cómo llegar con mi abuelito para darle las nuevas que quería entrar al ministerio. Y dijo: papá, quiero hablar contigo. Digo: bueno, mañana nosotros hablamos a tal y tal hora, venga a mi oficina. El día siguiente mi padre llega allí a la oficina y dice: papá, quiero hablar contigo. Dijo: mijo, antes que digas una palabra, siéntese allí, le quiero decir algo. Dijo: anoche el Señor me mostró que usted debe de ser apartado para la obra del ministerio. Dios ya estaba obrando en el otro lado, confirmando que la vida de mi papá iba a ser de un ministro en esta vida. Bueno, ese fue en confirmación. Mi padre entró en el ministerio. Mi padre, cuando entró al ministerio, entró con todo su corazón, hermanos. Entregó todo su corazón al Señor. Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, debe de ser 100%, hermanos. Dice: Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. No solamente el domingo, pero también lunes, martes, miércoles, aún en tiempo de vacaciones te voy a servir. Cuando la gente salía en vacaciones a visitar a la familia, dice mi papá: que vayan con Dios, tengan buen tiempo, pero no se lo olviden, el domingo, día de resurrección, encuentren una iglesia por allí, no se me queden en el cuarto, vayan a la casa de Dios, porque Dios no tiene vacaciones. Nosotros sí, Dios no. Mi padre tenía una convicción tan grande que le faltaban 3 meses para terminar la escuela, grado de 12, pero dejó de la escuela y comenzó a predicar y de evangelista, orando por los enfermos. Tenía un don de orar por los enfermos, pero se mantenía siempre orando, ayunando, que cuando encontraba una persona que estaba endemoniada, mi papá sabía dónde estaba parado, y era el demonio que salía de allí y no mi papá. ¿Por qué? Una vida consagrada al Señor. Las obras que hizo Jesús en esos tiempos lo estaba haciendo en esta hora también, porque Él es el mismo ayer, ahora y para siempre, y Dios no cambia. Hermano Branham habla de que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Dice en el libro de Romanos 11:29, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es decir, que uno puede nacer con un don y nunca entregar su corazón al Señor. Mi padre, cuando era joven, iba con otro hermano al campo a predicar, orar por los enfermos. Mi padre se mantenía siempre orando y ayunando. El otro hermano nunca se ponía a orar, nunca se ponía a ayunar, siempre allí con las hermanas, coqueteando allí con las hermanas de la iglesia. Y mi padre no podía entender: por qué es que yo estoy sufriendo aquí y este hombre aquí tiene el mismo don de orar por los enfermos y no se consagre su vida. Que se dio cuenta a través del profeta que así es en esta vida, hermanos. Si usted escucha el mensaje "Cómo el ángel vino a mí y mi comisión", predicado en el 55, el día 17 de enero, usted va a escuchar ahí lo que el profeta habla concerniendo los dones y llamamientos. Dice ahí: usted fue nacido por un propósito en esta vida. ¿Ve? Dones y llamas sin arrepentimiento. Dijo: naciste en este mundo para ese propósito. El profeta tuvo un propósito en la vida de traer un mensaje glorioso, hermanos. Amén.
porque Dios desde el principio lo hubiera visto así, hermanos. Mi padre era un hombre muy estricto en la familia, en nuestra casa. Mi padre, cuando estaba en la iglesia apostólica, él leía la palabra de Dios, se mantenía en las cosas del Señor, en el campo, y un día se encontró con el versículo de Malaquías 4:5, donde dice que ahí Dios iba a enviar un profeta, y comienza mi padre a preguntar: si Dios ha prometido este profeta, ¿en dónde está entonces? Y comienza a clamar a Dios: Dios, ¿en dónde está este Elías? Aún en la iglesia apostólica, ellos no predicaban eso, pero mi padre, porque tenía una revelación que yo iba a enviar un profeta, lo andaba buscando. Se pasó el tiempo. En el día que fue abril 12 de 1963 en Albuquerque, estaban teniendo una convención los apostólicos. Mi padre estaba ahí con mi mamá. Yo estaba allí en el vientre de mi mamá ya 6 meses. Eso me da crédito. Yo estaba ahí también, hermanos, respirando, sí, con vida, no estaba muerto. Estaba el hermano Bernabé García con su esposa, hermana Lili. Estaban ahí también, hermano Mike P., su esposa, el evangelista. Mi abuelito, por el lado de mi mamá, que era obispo, también estaba allí. Estaban teniendo una convención, cuando de repente le dice el hermano Bernabé a mi papá: oiga, Nick, ¿que no sabes que hermano Bram está aquí en Albuquerque? Pero, ¿cómo? Sí, están en Western Skies. Lo que hicieron, se escaparon del servicio de la tarde, fueron a Western Skies, ahí en Albuquerque, porque mi padre quería escuchar a este profeta. Decían que era un profeta, él quería ver si es un profeta de Dios. Hermanos, llegan allí tarde, el lugar estaba bien llenito, hermanos. Pero de repente había enfrente 2 asientos allí, como 10 pies del púlpito. Van y recogen a mi papá, lo traen para el frente, se siente allí, dice: va, me tocó un asiento de mero enfrente. Porque los apostólicos siempre llegaban tarde a la iglesia, hermanos. Siempre llegaban tarde. Cuando entramos en el mensaje, el profeta nos dio orden de la iglesia que llegar temprano a la casa de Dios para meditar, hermanos, para quitar los pensamientos del trabajo, de la familia, de la suegra, ¿no? Poner todo a un lado ahí, hermanos, y concentrar en la obra del Señor. Y dice: Señor, aquí estoy, háblame. Tú sabes lo que yo necesito, Señor, deme lo que yo necesito. Mi padre llegó allí tarde, pero estaba un asiento allí. Mira lo que es la predestinación del Señor. ¿Por qué había solamente 2 sillas ahí vacías cuando el lugar estaba llenísimo de mucha gente? Pero la predestinación de Dios, que él sabía que un día su hijo iba a llegar allí y le iba a tener ahí un asiento ahí enfrente para poder ser testigo del profeta de Malaquías 4:5. Mi padre llega allí en el frente, dice que nos sentamos ahí, nos dice en su testimonio: nos sentamos allí como los demás, muy religiosos, esperando que el servicio comenzara. Comenzaron los cantos, la gente palmeando, todo muy bien, muy bonito, digo, muy suave ahí, muy hermosa. Dice, pero el momento que ese hombre chaparito llega al púlpito, dice, yo comencé a temblar con una presencia. No era de temor de ese hombre, era un temor santo, que mi padre había reconocido que en ese hombre había algo de Dios. No era el hombre, pero era Dios en su profeta, testificando que había enviado Malaquías 4:5. Dice mi papá que por todo el servicio tembló por casi 2 horas, temblando de la presencia, no podía aguantar. Miraba a mi mamá y mi mamá también estaba temblando así, hermanos. Los demás, tranquilos, no podían sentir nada. Con mucha gente en la iglesia que llega en la casa de Dios, se sienten allí con una cara larga. Les digo, oye hermanos, ¿quién falleció ahora? Se me miran muy tristes. ¿O a poco están tristes porque me toca predicar otra vez? ¿Qué está pasando? Vengan a la casa de Dios con una sonrisa. Somos hijos de Dios. Este es un lugar santísimo, un lugar de gozo. Somos un pueblo especial. Somos la novia de Jesucristo, hermanos. Amén. El mundo allá lleno de gente perdida, y nosotros nos encontramos en lugares celestiales y llegamos a la casa de Dios como que raspando carpetas, ¿sí? Me toca otro domingo, ay,
estoy cansado. Jesús también estaba cansado cuando llevaba la cruz. Como humano, estaba cansado, hermanos, estaba herido, sangrando. Se sentía solo. No había discípulos ahí para cargar la cruz. Estaba solo, hermanos. Pero como un hombre sufriendo, hermano, allí, que aún no pudo aguantar el peso, que tenían que ayudarle con la cruz que él llevaba. Sí, como un hombre lloró, como un hombre tuvo heridas, sangró como un hombre, pero el tercer día resucitó de los muertos, hermanos, para darnos esperanza. Y venimos a la casa de Dios como que es un pecado. Yo de niño, si lo confieso, de niño me encantaba cuando terminaba el servicio. Decía entre mí, al fin acababan de predicar. ¿Cómo predican aquí en esta iglesia? ¿Cómo cantan aquí? Dios mío, quiero ir afuera a jugar con los jóvenes y me están deteniendo aquí en la casa de Dios. Pero cuando se pasó el tiempo, reconocí lo que Dios me ha dado, hermanos. Que somos privilegiados de tener este mensaje en nuestras manos. Debemos de venir con un gozo, un agradecimiento. Señor, gracias porque pensaste en mí antes de la fundación del mundo y estoy aquí por tu gracia. Ahora lo confieso, me encanta estar en la casa de Dios, hermanos. El domingo a las 9 tocamos una cinta. Yo llego allí a las 8 de la mañana, no quejando. Me encanta estar en la casa de Dios. A las 11, servicio dominical, ahí estoy yo en la casa de Dios. Lunes, oración, ahí estoy. Miércoles, cinta, ahí estoy. Vengo a Colombia para descansar, me pone a predicar, ahí estoy. Contento, no estoy quejando, hermanos. Porque me encanta estar en la amistad de hermanos aquí, hermanos. Hermanos que he conocido por la primera vez, amables, hijos de Dios. Los agradezco mucho, hermanos, a ustedes. Estaremos orando por ustedes también. Estamos en una batalla, hermanos. No en contra carne, en contra sangre, pero una guerra espiritual. Amén. Digo a la gente, el lugar más seguro en el mundo es la casa de Dios. Venimos con paz. Yo puedo sacar mi cartera, ponerlo allí y el hermano enseguida no me la va a robar. Tan seguro que estoy. Aquí estamos entre hermanos. Un lugar tan seguro, tan linda de estar aquí que aún si no se cuida, se queda uno dormido. De tanto confianza. Ay, qué bonito lugar, Señor. Ay, maravilloso tu lugar, Señor. Dios mío, me siento tanto paz aquí. ¿Por qué? Nos sentimos seguros aquí en la casa de Dios, hermanos. El diablo es muy sagaz, muy sagaz. Dice, oiga, hijo, ¿estás cansado? Cierra los ojos un ratito, yo te cubro. Mentiroso. Un día mi hermano estaba en la tarde orando y se quedó dormido. Y yo digo, ay, mi padre lo va a colgar. Dios mío, ayuda a mi hijo, a mi hermano, por favor, Señor, cúbralo con su sangre, Señor. Porque mi padre era muy estricto. Pasa un diácono por ahí, le hace así, para despertarlo. Ya, gracias a Dios por su misericordia. Se escapó de la crucificación mi hijo, mi hermano menor. ¿Por qué? Estaba cansado. Tenía buen deseo de estar en la casa de Dios, orar ahí, pero estando allí se le pegó el sueño, hermanos. ¿Por qué? Somos humanos. Hay tiempos que yo llego a la casa de Dios con dolor de cabeza. Me quedo en la casa. Hay gente que se queda en la casa. Hermano pastor, me mandan un mensaje. Hermano pastor, tengo un dolor de cabeza. Por favor, ore por mí. No estaré en la casa de Dios. Me da un coraje, hermanos, que si yo fuera un Dios, decía Dios, relámpago, envíame otro que pueda tomar su lugar. Pero tengo que guardar, decir, Señor, ten misericordia de las ovejas. Son humanos, nos cansamos. Para mí el lugar mejor estar cuando un enfermo es en la casa de Dios. Porque el fe del gentil, solamente escuchar la palabra, recibe sanidad, hermanos. Amén. Yo creo en orar por los enfermos, sí. Yo creo en eso, hermano. Pero la gente pongan atención a la palabra de Dios
y claman su sanidad, hermanos. Cuando yo llego a la casa de Dios con dolor de cabeza, salgo sin dolor de cabeza. ¿Por qué? Estamos en lugares celestiales. El diablo se siente bien incómodo entre los hijos de Dios y tiene que salir, hermanos. Amén. Mi padre nunca me preguntó, oiga, mi hijo, ¿se siente bien? No, Señor. Bueno, vamos a la casa de Dios. Voy a orar por usted en la casa de Dios. No voy a quedar en la casa. Nunca nos preguntó, oiga, ¿se quedan en la casa o van conmigo a la casa de Dios? Dice, no. En mi casa, cuando yo voy, van todos. Y no llegan tarde tampoco. Muy estricto. Uno pensaría, mi padre era muy malo conmigo. Pero yo miro para atrás ahora y digo, Señor, si tuviera yo la oportunidad de abrazar a mi padre y decir, Padre, gracias, porque fuiste fiel, porque paraste en la palabra de Dios, porque fuiste duro con nosotros. Soy el hombre que soy ahora por tu experiencia, por tu guianza. Gracias por ser un padre que me amaba tanto. Cuando nos daba una cinturón por ahí, una largada, dice, oiga, ve y recoge un cinto de mi cuarto. Íbamos y buscamos el más flaquito que estaba ahí en el cuarto, estaban todos iguales. Y nos daba un y decía, esto me va a doler más a mí que a usted. Y yo no entendía, pero ¿cómo? Si yo soy el que salga ahí brincando en lenguas ahí. Pero me doy cuenta que como un padre le duele corregir a sus hijos, pero lo hace porque los ama. Les decía a mis hijos, mija, les voy a castigar, pero lo hago porque los amo. No porque soy malo, los amo. No quiero que crecen como un árbol chueco, quiero que crecen como un árbol fuerte para la gloria del Señor. Y mis hijos, yo los corregí, hermano, me dolía así. Ahora sí puedo entender lo que decían mis padres, que me va a doler, porque a mí también me dolía corregir a mis hijos. Pero qué gozo cuando llegaba mi hija y me decía, papi, perdóname, gracias, yo te amo. Eso quebró mi corazón, hermanos, porque lo hacía con amor. ¿Cuánto más Dios cuando Dios nos castiga, hermano? ¿Lo hace para qué? ¿Porque es un Dios malo? No, porque quiere ver a su novia sin mancha, sin arruga, hermanos. ¿Amén? ¿Somos perfectos? No, Señor. No hay una iglesia perfecta en este mundo, hermano. Le digo a mi iglesia, no estamos en una carrera para ganar la otra iglesia. Eso es nuestro propósito. No estamos aquí para empujar a un lado a otra iglesia, no. Estamos aquí porque tenemos un trabajo que hacer, es de llegar ahí a la final también, como los demás. Y hay que orar por los demás que están allí en esta hora. Gloria a su nombre. ¿Vamos bien? ¿Me aman? Cuando no me aman, dejan de decir amén. Amén, qué bueno. Ya voy terminando. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Mi padre, cuando estuvo en ese servicio, después que terminó, dijo, Señor, gracias, he visto Malaquías 4:5. Gloria a su nombre. Lo que yo esperaba, lo que yo estaba orando, fue confirmación. Tuve el privilegio de sentarme 10 pies enfrente del púlpito y por todo el servicio temblar de la presencia. Este sí es Malaquías 4:5. En ese momento mi padre comenzó a seguir el mensaje, comenzó a predicar hasta que lo echaron para afuera de la iglesia. Pero él contento porque había encontrado Malaquías 4:5. Tuve el privilegio de también parar a su lado en California en una oración de enfermos con el profeta. Me platica mi mamá que cuando el profeta llamó la primera vez a todos los ministros que pasaron al frente, mi padre no quiso subir porque decía entre él, pues yo quién soy un joven verde, no soy nadie. El profeta hizo la segunda llamada, por favor todos los pastores pasen al frente, vamos a hablar por los enfermos. Mi padre escuchó, dijo mi mamá, oiga amor, vete. No, ¿quién soy yo? La tercera vez cuando llamó el profeta, dijo mi mamá, oiga, vete. Casi lo empujó, tuvo que parar, hermanos. Y de bueno, comenzó a caminar al frente. Ya estaba el frente lleno de ministros, hermanos, lleno. Mi padre comienza a caminar al frente, cuando de repente el profeta lo vea cara a cara, así, le hace así. Mi padre dice, oh, se me bajó el corazón.
qué gozo. Tuve no solamente de escuchar, pero parar a su lado. Me paré ahí, paré ahí a su lado y vi todos los milagros y tuve el privilegio de parar a un lado del profeta de Malaquías 4:5. Soy testigo que Dios cumplió con su palabra. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de ir a la cacería con el profeta. Nunca fue un buen amigo, nunca fue a su casa, nunca tuvo ese compañero de poder escribir y decir, hermano, que sé cómo está. Nunca lo tuvo. Pero Dios, con esa experiencia que yo tuve, era suficiente para confirmar lo que yo buscaba, que ahí estaba cumplido la palabra de Dios en mi tiempo, hermanos. Una vez estábamos sentados ahí en la casa de mi mamá cenando. Habíamos 17 de mi familia sentados allí. Mi padre ya había fallecido. Y vi de mi hermano y le dije, mira hermano, qué gozo. Nuestra familia está aquí en este momento por la visión de un hombre, mi papá. Estamos en el mensaje porque mi papá esperaba un profeta y lo vio y lo predicó y lo creyó hasta el día que él murió. Creyó en la profeta de esta hora y vivió para el Señor. Y aquí estamos como un testimonio que el escogimiento que hizo un hombre ha afectado 16 de la familia. Dije mi hermano, qué bendición, qué benditos somos de poder tener ese privilegio de sentarnos aquí, porque mi padre tuvo una visión. Gloria a su nombre, dice Señor. No merecíamos eso, pero por la gracia de Dios estamos ahí, hermanos. El pilar de fuego aquí, que fue mostrado ahí en el día 24 de enero, ese pilar, dice que el día que él nació, lo ha seguido por toda su vida. Lo siguió por toda su vida. No mucha gente tuvo el privilegio de ver ese columna o sentirlo, pero mi padre fue testigo que ese pilar de fuego estaba con el profeta, porque pudo sentir la presencia que estaba allí, hermanos. Dios sabía en esta hora quién iba a aceptar este mensaje, hermanos. Él sabía. Yo he escuchado testimonios de hermanos que cómo han recibido el mensaje y me quedo asombrado. Un hermano me contó, no, es que le pregunté, hermano, ¿cómo usted recibió el mensaje? Digo, no, es que una vez, un señor me trajo un libro y lo leí y me enamoré del mensaje. Y dije, ¿y qué fue el título del mensaje? Dije, la simiente y la serpiente. Dije, ¿qué? Ese sí es un bisteque grande ahí, hermano. Pero cuando lo leyó, se gozó porque eso esperaba. Dios puede entender de dónde comenzó todo. Amén. Cuando estaba joven, mi padre me dijo, hijo, el domingo le toca predicar. Yo tenía como 15, 16. Yo no quería predicar, hermanos. Pero decía mi padre que no quería una cachetada. Tampoco quería una cachetada, tampoco. De bueno, me preparo. Esa semana, hermanos, no pude descansar de tanto hierro de qué voy a hablar, cómo lo hago. Después que terminé de predicar, dije, gracias a Dios, ya terminé, ya no voy a predicar más. Luego me pregunto otra vez, oye, hijo, le toca predicar el domingo. Le dije, papi, no estoy preparado. ¿Por qué no? Pues no estoy preparado. Mi hijo, si vas a predicar, debes estar preparado siempre. Pues yo no quería predicar, pero por el respeto de mi papá, como yo vivía en su casa y le tenía mucho respeto, me puse a estudiar para predicar otra vez, hermanos. Nunca llegamos tarde al servicio a la casa de Dios. Vivíamos enseguida de la iglesia como unos 15, 20 pies. Nunca llegamos tarde a la casa de Dios, porque para mi papá era vergüenza que llegáramos tarde cuando vivíamos enseguida de la iglesia, hermanos. Nunca nos dieron la oportunidad de jugar deportes en la escuela. Yo quería jugar básquetbol porque yo pensaba que yo era muy tremendo, hermano. Para jugar básquetbol de joven estaba tremendo en mi mundo, pero nunca nos dejó tocar. ¿No? Aquí en mi casa servimos al Señor, no al mundo. Y si van a tocar instrumento, lo tocan aquí, pero no pueden estar allá afuera. Con un pie afuera, un pie adentro, se me quedan en la casa de Dios. Y así nos crió, hermanos, mi papá.
Cuando se pasó el tiempo, yo miro para atrás y yo digo entre mí, yo no perdí nada del mundo, hermanos. Para mí fue un gozo poder estar en la casa de Dios, tocando para el Señor, sirviendo a mi papá como el pastor de la iglesia. Fue para mí un honor. De niño nos puso en la banda de la escuela para poder aprender a tocar un instrumento. A mí me tocó tocar el saxofón. Yo toqué el saxofón por casi 6 años. Cuando llegué al grado 10, cada uno que entra a la banda de la escuela le corresponde marchar en la banda para poder tocar en los juegos de fútbol. Dijo mi padre, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaron, ya no van a tocar en la banda. Y se enojaban los maestros, ¿pero por qué los van a sacar tanto tiempo? Decía mi papá, porque yo los necesito en la casa de Dios, no allá en el campo tocando para el fútbol. Así fue mi padre, hermanos. Mi padre, así como honraba la ley de Dios, también honraba las leyes de la tierra, hermanos. Gente que no pueden cuidar las leyes de la tierra, ¿cómo van a cuidar las leyes de Dios, hermanos? Mi padre era un bombero. Y un día yo y mi hermano Nicolás estamos atrás de la troca entrando al pueblo y no sé por qué nos ocurrió hacer el ruido de un bombero. Y comenzamos. Y luego mi hermano en segundo. Y de repente mi padre comienza a ver por el espejo ahí. Porque en Nuevo México es ley que cuando llega un bombero usted tiene que parar al lado del camino para que puedan pasar. Si no te dan una multa. Y yo miraba a mi hermano y decía, papá. De repente mi padre comienza a ir muy despacio y paró al lado del camino. Y me da por el espejo allí. Y yo, mi hermano, todavía. Cuando baja mi padre el carro de la puerta, nos mira. ¿Quién hace ese ruido? Dijo, nunca jamás hagan ese ruido. Nunca. Siéntense allí. Hermano, tuvimos que callarnos y sentarnos. Yo quería ser bombero en ese tiempo. Ya después de esa regañada, dije, yo no quiero ser bombero. No hay chiste en esto, hermanos. Mi padre amaba al Señor, hermanos. Se lo digo porque la vida tiene que reflejar lo que usted cree, hermanos. Si usted cree en el Señor, cree que resucitó de los muertos, el domingo usted está en la casa de Dios. ¿Por qué? El domingo es día de resurrección. Tengo gente que son de domingo solamente. Y lunes, ¿dónde están? Pues si yo no sé, más vas a ver Juan. Miércoles, no sé. El domingo, ahí llega. Si usted ama al Señor, estará en la casa de Dios. Cada día que la puerta se abre, usted va a estar en la casa de Dios, hermanos. ¿Por qué? Algo lo está llamando. Mi padre había llegado a un punto que ya no podía con la iglesia. Porque el trabajo de un pastor no es muy fácil. Amén. Porque tiene la gente que, las ovejas, tiene la iglesia, tiene ovejas y tiene cabras. Y unos burros por allí también. Y mi padre había predicado tanto, porque mi padre predicaba muy duro. Y un día Dios, ¿sabes qué? No sé qué voy a hacer con ustedes, dijo. Estaba regañando el domingo. No sé qué voy a hacer con ustedes. He predicado de Génesis a Revelaciones, de Revelaciones a Génesis. Hemos escuchado el profeta, hemos tenido ministros, visitantes, han predicado. Yo he predicado y no cambian, siguen igual. ¿Qué pasa con ustedes? Lo que voy a hacer, voy a cerrar la puerta por 40 días en la iglesia. Voy a cerrar la iglesia. Y si quieren regresar al final de los 40, vénganse, no, quédense en la casa. Estaba tan enojado con la gente que no sé qué hacer con la gente, porque él quiere ver un cambio. Porque, hermano, predicar la palabra de Dios y el mensaje debe de causar un cambio. Porque no es el mensaje de un hombre, es Dios. Dios en su palabra y Dios en su profeta.
Y la palabra de Dios punta a un mensaje y el mensaje punte a la palabra de Dios. Hermano, no pensé que lo iba a hacer. Cerró la iglesia por 40 días, hermanos. Y Dios mío, ¿quién va a regresar para atrás al final de los 40? Yo sí. Yo era asistente ese tiempo y hoy vine para atrás. Hermano, el día 41 cuando abrió la iglesia, vinieron todos para atrás. Dije, gloria a Dios. Necesitaban ese aprieto para despertarlos. Que este es algo serio, hermanos. Este trata con su vida, con su alma. La palabra de Dios trata con su alma. Estamos aquí para darles ánimo, que se acerquen al Señor, porque la hora es muy tarde. No es tiempo de andar jugando juegos. Y debemos de estar ya cerca del Señor, hermanos. Hay gente que tiene 30, 40 años sirviendo al Señor, creyendo el mensaje. ¿Qué no deben de ser 40 años ya más fuertes en el mensaje? Pero ¿qué hemos hecho con nuestro tiempo? Si nos ha pasado el tiempo muy rápido, hermanos. Hay que despertarnos, porque luego es muy tarde, hermanos, y buscar al Señor. Ya para cerrar, dice el profeta, pero vosotros sois salvos por gracia. Elección, predestinación, predominio, predisposición. Pablo dice a la iglesia de Éfeso que Dios nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo, hermanos. Piensa en eso, dice el profeta. Nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos preocupa entonces? Aléjate de la preocupación. Somos las escrituras más felices que jamás pudieses haber visto. ¿Cómo puedes creer eso y evitarlo y no ser feliz? Debemos de ser un pueblo feliz. Amén. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, dice la palabra de Dios. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, ahora y para siempre. Lo que Él hizo allá atrás, en el tiempo del profeta, lo prometió hacerlo en este tiempo también, hermanos. Dios va a tener una novia. Sin o con usted, Dios tendrá una novia. Que Dios nos ayude, hermanos. Sigue adelante. No se desanima. Párese en la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos.